Bienvenidos a nivel 1. Aquí abordaremos distintos temas de interés social. Advertencia: los temas aquí expuestos deben tratarse como especulación. El contenido no es apto para gente tipo cristal. Recuerda que todos tenemos un poco de verdad, pero asimismo nadie tiene la verdad absoluta. Gracias por escucharnos. Sin más, los dejo en compañía de Malboro y Neox. Comenzamos. Sean bienvenidos a nivel 1. El tema de hoy va enfocado a la famosa desaparición de Jacobo Greenberg. Antes que nada, me gustaría que se dieran los minutos de escuchar este prefacio, porque es muy interesante la teoría que él exponía. Era la fusión entre la ciencia y la metafísica. Alguna gente lo conoce como chamanismo, brujería y ese tipo de ideas, ¿no? De lo tradicional. Antes de comenzar, me gustaría presentar a mi buen amigo Malboro. Malboro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimadísimo Neox? Muchas gracias por la presentación. Pues aquí estamos como siempre en otro tema de otra semana. Esperemos que sea de su agrado. Así es. ¿Qué te parece este tema? ¿Crees que sea cuestión de que Jacobo Greenberg pudo haber salido del sistema, a lo que mucha gente llama la Matrix? ¿Pudo haber sido incorporado a una corporación, llámese la NASA, la CIA o algún centro de inteligencia gubernamental? Pues se puede manejar como especulación, pues existen muchas teorías, ¿no? Como ya las mencionaste, varias ideologías, varias corrientes que hasta la fecha su desaparición suele ser un misterio. Es correcto. Digo, teniendo en cuenta que Jacobo, pues, era contemporáneo de muchos científicos de la UNAM que tenían apogeo en la década de los 70s, 80s. Es muy curiosa, ¿no? Cómo empieza a manejar su teoría en cuanto a esa fusión que puede ser para muchos increíble, ¿no? De hecho, se contrapuntea un poco lo que viene siendo la ciencia con la creencia, inclusive con el dogma religioso, ¿no? Aquí hay unas vertientes considerables. Él siempre se consideró escéptico en cuanto a algunos ritos y cosas de metafísica, ¿no? O chamanería, como le podrían llamar. No obstante, la mayoría de sus investigaciones están basadas en teoría mística, ya sea formulada a partir de ciertos mitos que tiene una determinada cultura, o bien esas prácticas tenían que ver, por ejemplo, con algún tipo de origen, evolución, desarrollo. ¿Para qué? Para que se pudiera adaptar ya sea lo que es la ciencia a la metafísica o al revés, la metafísica a la ciencia. Trataba de llegar o buscar esa constante respuesta, ¿no? Esa conexión o ese eslabón que conectaría la ciencia con la metafísica. Ahora bien, teniendo en cuenta, ya ha sido mencionado que él se consideraba pues alguien escéptico, ¿no? En cuanto a esa cuestión de que para él el camino de la ciencia siempre fue el correcto, más sin en cambio él se cuestionaba cómo es posible que otras personas con ciertas costumbres lleguen también a hacer cosas inexplicables. Él lo mencionaba así. Y ahí tenemos el caso de la famosa Pachita, ¿no? Que bueno, para empezar, pues no es su nombre real. No sé si tengas algún dato ahí relacionado con ella. Bueno, se supone que Jacob o Jacobo Greenberg se relacionó con ese tipo de situaciones con la intención de demostrar que la brujería o que el chamanismo es falso. De hecho, hizo unas publicaciones en las cuales habla de Pachita, la teoría sintérgica, los chamanes de México, entre otros. En algunos de ellos trata de diferentes cuestiones en las que él sí demostró que algunos que se hacían llamar chamanes, curanderos o brujos eran fake. Realmente engañaban a las personas haciéndolas creer que de alguna forma u otra se conectaban con la naturaleza y adquirían poderes místicos, los cuales les otorgaban ciertas características que la ciencia moderna no podría dar respuesta. Con estos personajes la mayoría pues sí, bueno, no la mayoría, sino con algunos sí demostró que eran fake, como ya lo mencioné. En el caso de Pachita fue muy diferente.
pues estuvo mucho tiempo, bueno, sí, algún tiempo con ella, viendo cómo hacía sus trabajos, en los cuales él no pudo identificar, no pudo ver y no pudo explicar a ciencia cierta el cómo o de qué forma completaba sus trabajos. Incluso había trabajos en los cuales la misma ciencia no podía dar una respuesta. Fue hasta la fecha, bueno, ahora sí que fue con la única persona que él no pudo dar una respuesta clara de que realmente estuviera haciendo algún tipo de fraude. Ya cuando murió esta persona, llegaron sus herederos, sus hijos, quienes igual hacían este tipo de cosas, pero pues con el avance tecnológico pues ya se puede, bueno, pareciera que son fake sus herederos. Entonces, bueno, al menos se puede decir que con ella no pudo demostrar a ciencia cierta. Recordemos que la ciencia va de ensayo y error, pues en este caso no pudo demostrar que realmente estuviera haciendo algún tipo de tranza, ¿no? Y eso es lo que nos dicen ahí, es lo que dice uno de sus libros de Pachita. Es correcto. Bueno, a mí lo que me intriga es la mística, ¿no?, que conlleva hacer ese famoso trabajo espiritual. De hecho, como tú ya bien mencionaste, pues él era un escéptico en cuanto a eso, ¿no? Inclusive estuvo desmintiendo a varias personas diciendo, no, es que pues estos güeyes, mira, hacen el truco así y ahí está, o sea, no tienen ese don. Y con esta señora, pues es todo lo contrario. Aquí lo que se puede decir que no cuadra es que ella hacía o realizaba este tipo de trabajos, operaciones, con un pedazo de vidrio que pudo haber cortado, no sé, pudo haber quebrado algún vaso, alguna botella, y realizaba supuestamente el corte de la forma como lo haría un cirujano. No obstante, pues no había cómo trasplantar algunos órganos, pero se decía que los materializaba. Entonces él fue lo que no acababa por comprender. Decía esta señora que pues no le dieran así como que reverencias, las gracias, sino todo lo contrario, que ella era una servidora más de Dios en esta cuestión. Asimismo, me parece muy extraño y a la vez intrigante el cómo ella denominaba a esta entidad que la auxiliaba. Mucho tiempo lo estuvo diciendo Jacobo, un poco incrédulo, porque realmente de todos modos, aunque lo viera, pues no sabía cómo explicarse el cómo y el porqué de las cosas, pero aseguraba que tenía un tipo como de posesión, donde otra entidad manejaba el cuerpo de esta señora, el cual era el espíritu de un famoso Tlatoani, mejor conocido como Cuauhtémoc. Este le permitía hacer milagros. Entonces, pues estuvo documentándolo entre un año y medio. De hecho, también estuvo realizando más experimentos, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Se decía que Jacobo, antes de la misteriosa desaparición, él planeaba viajar a un pueblo indígena y llevarse a varios niños a conocer la cultura budista, porque supuestamente dentro de su teoría también manejaba algunos experimentos, como lo que viene siendo la telepatía. O sea, aunque una persona no manejara el idioma, digamos, chino en este caso, curiosamente iba a hacer esa prueba donde se comunicaran por, se puede decir que impulsos o sensaciones que ambos grupos pudiesen presentar. Pero lo misterioso del asunto, pues no es eso. Lo misterioso es que antes de que llegara a pasar ese acontecimiento, él desaparece. En internet podemos encontrar miles de teorías, ¿no?, acerca de su desaparición, empezando porque su misma esposa lo traicionó, inclusive que su esposa era agente de la CIA. No obstante, lo que trata aquí de destacar, la mayoría de teóricos argumentan que él pudo haber salido de lo que llamamos la Matrix, inclusive dejar el mensaje para que otros pudieran hacerlo. También se manejan otro tipo de hipótesis, tales como la incorporación a alguna empresa gubernamental
no mexicana, en este caso sería estadounidense, lo que viene siendo el servicio secreto de Estados Unidos, como lo conocemos, la CIA, y otros dicen que la NASA, otros dicen que el mismo gobierno mexicano tenía conocimiento de eso y mejor lo desaparecieron. Sin dudas, es un misterio bastante intrigante. ¿A qué quiero llegar con esto? La mayoría de gente se piensa o lo quiere abordar desde un punto de vista del misterio, ¿no? Si es que lo tratamos de ver como un final feliz, pues él pudo haber salido de la Matrix, ¿no? Y haber dejado ahí las bases para que uno hiciera lo propio. Mas, sin embargo, pues hoy en día sabemos que en los 90s cómo se manejaban las cosas en nuestro país, en México, pues todo es corrupción. Si algo te incomodaba, pues simplemente nada más lo desaparecían y ahí quedaba. Y no se le daba más ruido al asunto. En esta cuestión, pues sí cabe recalcar ahí, ¿no? Y el punto de que dicen que hay o hubo gente muy cercana a Jacobo que tiene información adicional, pero no pueden decirlos por miedo a que tomen represalias contra sus propios familiares. ¿Qué piensas de esto? ¿De cuál? ¿De que toman represalia o de que se perdió? No, pues básicamente de ambas hipótesis. Bueno, hay infinidad de hipótesis en cuestión de lo que pudo haberle sucedido a Jacobo. ¿Cuál crees que podría ser como que la más acertada? Pero teniendo en cuenta que pues la relevancia del caso no ha sido nada más noticia nacional, sino ha sido noticia mundial, ya sea por ese cúmulo de especulación pues en lo populi, ¿no? Teniendo ahí el halo de misterio y agregando algunos datos extras. Hay mucha gente que dice que la misma esposa fue quien lo traicionó. Si bien es algo que no se puede comprobar porque ella viajó y se cambió de residencia y hasta a día de hoy no se sabe a dónde pudo haber ido. Bueno, se dice que supuestamente viajó a Estados Unidos, pero de ahí se perdió el rastro. También hay otra teoría que dicen que antes de que él desapareciera, bueno, ahorita ya exagentes del servicio secreto de Estados Unidos lo visitaron constantemente. De hecho, hay gente que piensan que Jacobo trabajaba con ellos y que hasta la fecha por eso quieren desviar el tema, pero que hay una constante. De hecho, en cuanto a la última desclasificación que se le dio a la documentación que tenía la CIA en cuestión de ovnis, fenómenos metafísicos y cosas de ese tipo de índole en cuestión del misterio, pues vuelve a crecer, ¿no? La especulación de que es muy probable de que lo hayan desaparecido, pero no el gobierno mexicano, sino el gobierno de los Estados Unidos. ¿Crees que sea probable, que sea improbable? ¿Qué es lo que tú puedas argumentar en cuanto al tema? Bueno, si es que si lo vemos de otro lado, si realmente su teoría pudo ser cierta, pues quizá digamos que él, no sé, manejemos la teoría de que existen varios universos, varias líneas temporales o realidades. Pudo haber caído una de ellas realmente. Pudo haber descubierto la forma en cómo andar entre esas realidades. Si lo vemos como una recreación, o como lo mencionan en algunas películas de ciencia ficción, puede ser que él cayó en una, pero para nosotros él se perdió, pero para él sigue estando ahí. Hay una película que más o menos habla de lo mismo, se llama La máquina del tiempo, en la cual es igual un científico de los años 1800, en la época de la revolución industrial, en la que crea una máquina y antes de presentársela a sus colegas científicos, los cuales también hacen mención de que no creen en el espacio-tiempo, pero pues le dan el voto de la duda, ¿no? Entonces, antes de que ellos llegan, él activa la máquina, pasa un tiempo esperando que él sea reconocido, pero ya cuando llega, digamos, ¿cuánto dijo? 100 o 200 años, no sé cuánto tiempo pasó, que la activó y pregunta si alguien conoce su nombre y le dan la noticia de que pues esa persona o el científico que él busca, en este caso se refiere a sí mismo, desapareció.
desapareció un día así tal cual y nunca se supo nada de él. Entonces le cayó de extraño. ¿Cómo que no saben nada de mí si yo fui quien construyó esta máquina? No, pues sí, pero como nunca estuviste como para dar fe y reputación de tu teoría, pues tu teoría fue pues como si fuera fake. No existes. Y entonces así pasó. Entonces ya en vez de regresarse a su pasado normal, se adelantó al futuro y pues ya se dio cuenta de que a fin de cuentas él ya no iba a existir, no iba a ser reconocido, iba a tener un registro de que sí vivió tuvo un nacimiento, pero lo dieron como muerto después de su desaparición, que casualmente era la fecha donde él iba a presentar su invento. Entonces, pues, si lo comparamos con lo que pasó con este señor, pues podríamos pensar algo similar. Bueno, obviamente abarcando cualquier tipo de teoría que hoy en día se está especulando sobre él. Se puede tomar de esa manera. De hecho, su teoría, pues, creo que no lo hemos dicho. La teoría se llama la teoría sintérgica. Él proponía que existe un continuo espacio de energía y que el ser humano normal, común y corriente como nosotros, entre comillas, solo puede percibir una parte de este. Él decía que el resultado de este proceso se le conoce como realidad. Y pues esta teoría en cierta forma lo que pretende es responder a las preguntas de la creación de la experiencia. Eso es lo que propone su teoría. Entonces es por eso que les dice la mención de lo que es la máquina del tiempo, ¿no? Él pudo haber estado viajando no en el tiempo, sino en otras realidades, o lo que él considera como realidades, porque incluso hasta se mete con las teorías cuánticas, y parte de esto que también fue muy criticado, que argumentaba que el yin y el yang se pueden manipular con la teoría cuántica, cosa que pues como que no va de acuerdo. Bueno, si lo ponemos o comparamos y cerrándonos de mente de que la parte científica o religiosa no pueden coexistir, pues por eso fue uno de los motivos que tal vez y quizá no fue muy bien recibida su teoría. Entonces, de hecho, esa parte lo dice en uno de sus libros, tal cual. Los que lo han leído o han tenido el gusto de tener el libro, pues ahí encontrarán lo que dice, ¿no? Así es. De hecho, tienes ahí una idea central que es muy interesante. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría pedirles que si no están suscritos, se suscriban. Apóyennos con un like, que eso nos ayuda bastante. Igual con un comentario. Y si gustan sugerirnos algún tema en específico, ahí tenemos el correo, o lo pueden postear aquí en la caja de comentarios. Y bueno, ya siguiendo sobre el tema, me gustaría pues un poquito añadirle a tu argumento en cuestión de lo que vienen siendo las realidades, ¿no? Hay varios teóricos y también científicos que afirman que un lugar, o sea, un mismo espacio puede ser ocupado al mismo tiempo por 4 dimensiones. Entonces es muy probable, y como tú dices, que pudo haber pasado que o se fue para atrás en cuestión de tiempo, o se adelantó en cuestión de tiempo, inclusive aparecer en otra realidad que no es la de él. Eso es lo que la mayoría de la gente que se dedica a lo que viene siendo lo cuántico o las realidades alternas o múltiples universos señalan, ¿no? Hay gente que ha desaparecido y a medida de cómo ha avanzado el tiempo ha aparecido en otro lado. O sea, no va de acorde a su época, pero ya vendrá siendo tema de otro podcast. Así como ya lo mencionó el buen Malboro, pues no tenemos un dictamen fijo diciendo pasó esto, ¿no? Lo misterioso aquí es que él documentó algo. De hecho, inclusive se mencionaba que en los altos cargos del gobierno mexicano, Pachita era muy conocida. Por X o Y, pues el tema de la investigación de Greenberg llegó a oídos del tío Sam y les pareció muy interesante. Ahora, con las desclasificaciones que hubo últimamente durante el periodo de Donald Trump,
pues es el misterio empieza a volverse a estar en apogeo, ¿no? Con la vertiente de que ya desclasificando cierta información le están dando peso o le estarían dando la razón a la teoría de Jacobo. Pero bueno, ¿tú considerarías desde tu punto de vista lo que tú crees que podría haber alguna inconsistencia o si pudo haber tenido algo de coherencia en su teoría? Bueno, para dar un enfoque rápido al 100, como debe de ser, pues yo creo que sí necesitaríamos, o bueno, necesitaría yo tener una vista amplia y una lectura amplia de uno de sus libros que dejó, ¿no? Para poder darme una idea más clara, porque así solamente sería una idea vaga de lo que yo estaría dando. Si me voy por la idea vaga, que es lo que vamos a hacer, igual me puedo equivocar, que si nos vamos por la parte de la ciencia, pues es lo mismo, ensayo y error, pues siendo un personaje reconocido, incluso, bueno, aquí en México, por como se puede decir, la escuela más reconocida de al menos de México, la UNAM, y siendo que su teoría estuvo aprobada dentro de lo que es las teorías científicas muy renombradas, de hecho, a nivel mundial, el hecho de meterse a la neuropsicología, psicofisiología, parapsicología, chamanismo, telepatía, brujería, quizá por meterse en la parte de chamanismo, telepatía, brujería, le haya quitado peso a su obra o a su teoría más que nada. Entonces, si bien hubo otros autores que también indagaron en estas áreas, fueron, no, ¿cómo puedo decirlo? Fueron o no reconocidos también en su momento, tuvieron más enfoque en él, quizá porque a lo mejor su teoría estuvo subida ahí con los mejores científicos, ¿no? Quizá no, quizá sí, pero yo creo que si tan solo él hubiera sido filósofo u otro tipo de área, en otra área que no fuera ya las antes mencionadas, pues quizás su teoría tuviera un poquito más de enfoque. Siento como que se desvió de lo que es su ciencia. Si bien quiso demostrar con la ciencia que las artes, se puede decir, ocultas, son un fraude, pues como que hubo una pequeña falla en su teoría. No puedo argumentar al 100% la falla al 100%, pero pues me refiero en la forma en cómo quiso aplicar el método, ¿no? Si bien, como ya se mencionó, los hijos de Pachita pueden o no tener esa misma herencia que tuvo esta señora, ya no es lo mismo. De hecho, incluso hoy en día, y hasta a lo mejor va a ser un poco redundante y repetitivo, estos personajes ya no son de fiar. De hecho, se han demostrado a ciencia, bueno, ahora sí que ya hay videos en los que se pueden representar las mismas cirugías que hacía esta Pachita, pero pues ya luego se ve que es un poquito más falso. No puedo decir que lo que hizo Pachita fuera falso, porque no estuve ahí físicamente, ¿no? Tampoco puedo hablar por el personaje de que estamos hablando, que lo vio, ¿no? Pero pues yo digo que sí, ahí algo le falló, ¿no? Algo que no cuadra en su teoría, que quizá fue negativo, que no tiene el peso, ya que como lo mencioné, también hay otros autores que igual lo hicieron, pero pues ellos no se enfocaron al 100% en esto. Siempre me dijeron, sí está eso, pero pues como no es comprobable, pues no tanto. No nos metemos tanto en esos rollos. Puede ser bastante ortodoxo, ¿no? El decir lo que no puedo comprobar no existe, siendo que, pues bueno, ahí tenemos infinidad, ¿no? de cuestiones que quizá en un momento dado nos pudo haber sucedido, ¿no? Ya sea en lo paranormal y experiencias de ese tipo de índole. Ahora bien, como tú lo dices, ¿no? A ciencia cierta, pues nada más cabe la hipótesis.
y no podemos meter la mano al fuego por esta teoría. Pero lo que sí es interesante y sí estuvo constante es que, digamos, desde un punto de vista, la ciencia busca el cómo es que estas cosas pasan, comprobarlo. Asimismo, la metafísica trata de darle un enfoque interreligioso y filosófico a la vez. Entonces, el punto de quiebre, desde tu perspectiva, puede ser que, pues, afirmando que estas cosas sí pasan, pero no hay cómo se compruebe, es como quitarle peso y decir, no existe. De hecho, la mayoría de la gente que llega a pasar por este tipo de experiencias paranormales ha acudido con especialistas en el área, y aún así el especialista, en este caso un sacerdote, un párroco, hay veces que ni siquiera han podido dar una solución viable. Han recurrido a la ciencia y la ciencia tampoco les puede dar esa respuesta que tanto buscan. Y son cuestiones que van a seguir apareciendo durante muchos años más, ¿no? Si es que la ciencia antes no logra resolver todos los enigmas que podemos estar aquí tratando como especulación, ¿no? ¿Gustas decir algo más antes de despedirnos? No. Bueno, y si es que les ha gustado, ahora sí, regalen un like, suscríbanse, compartan, los invitamos a ver nuestro contenido, tenemos temas muy interesantes y estoy seguro que pueden ser de su interés. Y bueno, ya sin más, ahora sí, me estaría despidiendo, soy Neox. Y yo Malboro. Hasta la próxima. Y gracias.